Buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan y amigos y amigas que nos acompañan esta noche. Es para nosotros un placer que nos acompañen, valga la redundancia, y bienvenidos a este espacio que prepara para ustedes la Escuela de Alejandría. Y gracias por venir, por acompañarnos esta noche y espero que sea muy edificante para todos. Primeramente quiero darle la bienvenida, el agradecimiento a dos estimados y apreciados hermanos y profesores. Ellos son el profesor José Antonio Septién y el profesor Rafael Serrano. Creo que en la publicidad del evento pudieron leer sus respectivas biografías o vida y milagros, como suelo decirles. Entonces no creo que haya necesidad pues de hacer otra presentación. Por ahora, ¿qué pido? Que los profesores saluden a la audiencia. Brevemente, profesor José Antonio, le presento a los hermanos un saludito para ellos. Hermanos y hermanas, buenas noches, buenas tardes. Es para mí un verdadero placer, un privilegio estar entre todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación de que he sido objeto por parte de nuestro hermano Lucas y además el tener la oportunidad, la bendición, el gusto, el privilegio de compartir con mi hermano, el doctor Rafael Serrano, esta conversación. Mi querido hermano Rafael, pues una vez más un fuerte abrazo y qué gratísima oportunidad esta de poder estar con la audiencia, con nuestros queridos hermanos y contigo. Hermano, mucho gusto, hermano. Muchas gracias. Yo también me siento muy honrado de compartir esta tertulia con José Antonio Septién. Con José Antonio no nos hemos relacionado personalmente, pero para mí es un viejo amigo porque yo trabajé mucho y recomiendo mucho la gramática griega que José Antonio publicó. Para mí es la mejor gramática en español. Ya la he reseñado en varias publicaciones. Y pues cuando uno anda todos los días tratando de enseñar y manejar un texto, pues como que se familiariza mucho con el autor. Muchas gracias a todos ustedes también, a toda la audiencia tan gentil que está aquí, los hermanos y hermanas que están presentes acá, y también a Lucas que nos ha hecho esta invitación. Muchísimas gracias, Lucas, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Les cuento que ha sido algo curioso y un privilegio poder reunir a estos dos personajes con los cuales tengo afecto y amistad hace ya varios años, sobre todo con el profesor Serrano, ya hace más o menos 10 años que nos conocemos y compartimos. Pero bueno, sin más preámbulo, pasemos a conversar de este tema que nos congrega esta noche, y es el asunto de la traducción, tendencias y perspectivas. Algo que parece fácil, que a veces en la obra del Señor es algo invisible y que aparentemente no se nota, aunque entramos en contacto con ello todos los días. Porque cada que usted se acerca, mi hermano, mi hermana, a la Biblia, sea hacer su lectura devocional, institucional o simplemente por estudio, está tocando el asunto de la traducción, directa o indirectamente, conociéndolo o desconociéndolo. Pero a veces es algo, como les digo, pasa desapercibido. Entonces eso genera varias preguntas y varias cosas que nos van a contar nuestros profesores esta noche. Mi querido profesor José Antonio, mi querido profesor Rafael, quiero comenzar con esta pregunta. Uno podría pensar que la lengua española es una lengua privilegiada en versiones de la Biblia. Entonces, debido a que hay muchas traducciones de la Biblia, uno podría preguntar, ¿para qué y por qué más traducciones de la Biblia? Les quiero preguntar a ustedes, dos personas implicadas constantemente en este asunto. Y repito la pregunta, ¿por qué y para qué más traducciones de la Biblia? Adelante, profesores. ¿Le hago, José? Bueno. Por supuesto.
Gracias, José. Yo te voy a pasar la pelota en otras, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, es una pregunta muy normal, muy natural y también es muy normal y muy natural la respuesta. Se necesitan nuevas traducciones de la Biblia porque los idiomas, las lenguas cambian. Las lenguas no son estáticas. La palabra de Dios nunca cambia, pero las lenguas humanas sí cambian. Entonces, al cambiar las lenguas humanas, lo que el estado de una lengua en un momento histórico dado, al pasar los años, al pasar los siglos, esa lengua va evolucionando como la misma sociedad que la habla. Entonces, al ir evolucionando la lengua, pues es necesario actualizar o volver a traducir los textos bíblicos. Esa es la principal razón, porque la lengua de los seres humanos que leen la Biblia cambia y por eso es necesario hacer nuevas traducciones. Hay traducciones que ya las hacen muy, que quedan exhaustas. Por ejemplo, nuestra querida Reina Valera ya no da para más revisiones, como bien reconocía uno de los biblistas de Sociedades Bíblicas, Plutarco Bonilla, en un artículo que publicó hace unos años, no me acuerdo cuándo, él decía que ya no se podía más, ya más revisiones no se podía. Entonces, esa es la razón principal, pero hay razones secundarias por las cuales existen nuevas traducciones. Por ejemplo, hay nuevas audiencias. Hay nuevas audiencias que quieren leer la palabra de Dios, por ejemplo, los niños, los jóvenes, las personas que son recién alfabetizadas. Entonces, para estas personas también se necesita hacer traducciones de la Biblia que tengan en cuenta su cultura, su marco cultural y también hay razones que no son muy deseables, ¿no? Hay a veces intereses comerciales. Hoy en día yo veo que cada gran editorial quiere tener su propia traducción, ¿no? También esas son ciertas razones, ¿no? Y hay razones también, hay intereses sectarios a veces. Hay grupos religiosos que quieren tener su propia traducción de la Biblia. Para mí las razones más sanas y más obvias y más científicas, si podemos decirlo así, es que la lengua cambia y en razón de que la lengua cambia, se necesitan nuevas traducciones de la Biblia. Bueno, yo creo que, como ha señalado perfectamente nuestro hermano Rafael Serrano, esa es realmente la más importante de todas las razones, muy válida. Y como razones secundarias, podemos decir, bueno, cada vez en la medida que la tecnología nos ayuda, estamos en condiciones de poder entender mejor el texto. Es decir, hay estudios muy importantes que tienen algunos años ya realizándose, que cuando concluyan van a surgir herramientas extraordinarias de conocimiento, por ejemplo, en el terreno de la lexicografía. En España, hace algunos años, el profesor Juan Mateos emprendió una muy, muy ambiciosa, un proyecto muy ambicioso lexicográfico de un diccionario griego-español. Lamentablemente, la muerte alcanzó a nuestro muy querido hermano Juan Mateos, el profesor Juan Mateos, y en su lugar Jesús Peláez ha reemprendido la marcha y llevado adelante un proyecto que se estimaba que se realizaría entre 10 y 15 años, con una metodología extraordinaria abarcando la totalidad de los vocablos y no solo eso, sino de los casos, de los lugares en el Nuevo Testamento, estoy hablando del Nuevo Testamento, donde estos vocablos aparecen. Hasta este momento, hasta donde tengo conocimiento, han aparecido solamente 4 fascículos que abarcan la letra alfa y tengo entendido, pero no estoy seguro, quizás nuestro hermano Rafael lo sabe mejor, llega hasta la letra beta. ¿Se dan cuenta ustedes de qué tamaño es esto? Yo tengo los 3 primeros fascículos y me parecen verdaderamente extraordinarios. He conversado con el profesor Jesús Peláez en una oportunidad que vino a México para una feria de libro en Guadalajara
y me platicaba de los enormes esfuerzos que ha tenido que hacer, sobre todo en una época difícil en la economía española, en la que él trata de mantener este grupo de filólogos, de eruditos que están trabajando en este magnífico, magnífico proyecto. El resultado, pues yo creo que en la medida en que estos fascículos aparezcan, nos vamos a ver los traductores inmensamente, o los que revisamos el texto, inmensamente beneficiados con esto. Y no solamente esto, sino que no solamente a nivel de la lexicografía, sino a nivel de la gramática y de la sintaxis. Hoy, como no se había presentado en otro tiempo, tenemos la oportunidad de hacer búsquedas exhaustivas a través de programas como el de Accordance o el programa de Logos Bible Software, que son verdaderamente extraordinarios. Podemos hacer búsquedas verdaderamente increíbles en complejidad. Por ejemplo, para el libro que escribí sobre gramática griega, al que se refería con palabras muy encomiosas, mi querido hermano Serrano, muchas gracias, hermano, por tu gentileza. La mayoría de los ejemplos, un 90%, los pude escoger a través de este programa estupendo. Se llama Bible Works, no Logos Software, disculpen ustedes, es Bible Works. Y bueno, los gramáticos antiguos, podemos pensar en Robertson, por ejemplo, en De Blas y otros, Dana y Manti, y una playa de excelentes gramáticos, no pudieron contar con una base de datos exhaustiva, manejable, como la tenemos hoy. Entonces, esto abre nuevas posibilidades en la gramática, en la comprensión del texto. O sea, y esto obliga a que surjan, merced a estos avances, a estas nuevas comprensiones y entendimientos del texto, nuevas traducciones. Ciertamente no lo has podido decir mejor, José. Los avances en la informática son maravillosos. Esta obra de que hace referencia el profesor Mateos, la conozco, pero no sé realmente en qué va. Yo apenas tengo el primer fascículo, que eso fue hace como 15 años, y no estoy mal que él empezó a trabajarlo, tal vez más, no me acuerdo. Y sí, Sociedades Bíblicas Unidas tiene un programa muy bueno para traductores que se llama Paratext. Y ese programa lo usamos todos los traductores bíblicos del mundo, y en la entidad donde yo trabajo, que es la Liga Bíblica, la usamos para las versiones que nosotros tenemos, pero tú puedes tener en tu pantalla todas las versiones en todos los idiomas y las puedes consultar. Lo que hacemos nosotros es, cuando los eruditos en hebreo, arameo y griego descubren nuevos avances en el texto bíblico, eso lo pasamos a una base de datos, y luego nosotros, los que estamos a cargo de las traducciones en los idiomas nacionales, actualizamos nuestra versión, en el caso, por ejemplo, mío, de la PDT, y a la siguiente impresión sale la PDT actualizada. O sea, lo que A.T. Robertson, como decimos, o Manti, los autores que mencionaba, los grandes autores que mencionaba José, les tocó por décadas, inclusive se necesitaban generaciones para completar las cosas. Hoy en día es muy rápido, muy rápido. El avance es como todo lo de esta ciencia de la informática, y exactamente, eso también es una razón para que surjan nuevas traducciones. ¿Cómo vamos a desperdiciar semejante conocimiento, semejante modernización de los estudios bíblicos, que nos dan a nosotros una idea de lo que era el texto bíblico más aproximada que nunca antes? No se puede desaprovechar. Por eso se justifica la existencia de nuevas traducciones. Y junto a estas razones, estoy pensando, Rafael, en la maravilla de los descubrimientos arqueológicos, los documentos nuevos. Mira, por ejemplo,
tú sabes, para la edición 28 de Nestlé, el profesor Comfort, quien es coautor contigo de un libro precioso que se llama El origen de la Biblia, un libro hermosísimo, un Sí, libro gracias. muy completo, precioso, con un fascinante estudio que corona el libro de nuestro hermano Rafael Serrano sobre la historia de las Biblias en español. Y te felicito, hermano, de paso. Gracias, José. Sorprendido, hermano, de tu capacidad. Bueno, el profesor Comfort acaba de imprimir, de sacar a la luz a través de Kregel, la editorial Kregel, 2 volúmenes extraordinarios sobre los papiros. Me parece ser que abarca desde el papiro 1 hasta el 139, ya 139 papiros encontrados. Y estos papiros van ampliando, van mejorando nuestras ediciones, por ejemplo, del texto griego del Nuevo Testamento. Preciosa edición, importantísima aportación del doctor Phil Comfort, una obra también a la que yo recomiendo muchísimo que se consiga para todos aquellos que están buscando la fe más profunda. Y todas estas nuevas, todos estos nuevos descubrimientos y comprensión de los documentos antiquísimos que tenemos ahora, se van reflejando también en un avance de una cabalidad cada vez mayor en el texto, que tiene que reflejarse en nuevas versiones. Gracias, profesores. Mucho que pensar aquí. Tal vez uno pensaría en preguntas en detalle. Pero bueno, listo. Tenemos una cantidad de retos que nos ha ayudado a superar la tecnología. Pero curiosamente, a pesar de todos estos avances a todo nivel, en diferentes ciencias y disciplinas, como ustedes bien lo acaban de ilustrar, uno pensaría que todo está solucionado para el traductor de la Biblia, que es facilito, que esto lo puede hacer cualquiera. Entonces me cabe la pregunta, y es con la que quiero continuar: ¿a qué problemas de todo nivel se enfrenta un traductor de la Biblia? Porque a veces he notado en mi corta experiencia que es un trabajo y una labor a veces muy incomprendida, fuertemente criticada y en algunos casos tristemente maldecida. ¿Qué nos cuentan ustedes de esto? ¿Qué dificultades tiene un traductor de la Biblia? Bueno, mira, hay una cantidad sí, hay dificultades. Es un desafío tremendo traducir la palabra de Dios. Valga aclarar que hoy en día no tenemos grandes traductores, héroes de la traducción bíblica como Casiodoro de Reina, que ellos solos hicieron una traducción. Hoy en día la traducción se hace en equipos. Entonces, cuando decimos qué dificultades tiene el traductor bíblico, más bien es lo mismo decir que qué dificultades tienen los equipos de traducción para la traducción bíblica. Una de ellas puede ser de metodología, que es como hay equipos, se reparten a veces el trabajo. Entonces pasa como con la medicina, ¿no? Que uno no sabe si ir al médico general o ir al especialista, y a veces el especialista está demasiado especializado que pierde la cuestión integral. Pero bueno, lo más importante el desafío más grande es saber qué textos bíblicos en los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, elegir para hacer la traducción. Esa es la primera gran dificultad. Por ejemplo, la mayoría de traducciones nuevas, responsables, de equipos responsables, se hace basándose en el texto hebreo de la Biblia hebraica Stuttgartensia, en lo que se refiere al Antiguo Testamento, y en el texto
en la última edición que haya del texto griego de las Sociedades Bíblicas Unidas, ya sea Nestlé o la otra que tiene la Sociedad Bíblicas Unidas. Entonces, una vez, es decir, la idea es conseguir los mejores textos en los idiomas originales. Recordemos, los mejores textos en los idiomas originales, no los textos originales, porque como sabemos, los textos originales no existen. Pero ese es el gran desafío. A primera vista no es un desafío muy difícil, porque uno siempre entendería que hay que buscar el mejor texto, los mejores textos, que en mi humilde opinión son los que les acabo de mencionar, tanto en hebreo, arameo como en griego. Pero hay un problema que no es tanto científico, sino social o religioso, que es que una fuerte tendencia dentro de los creyentes, dentro de las iglesias, rechazan los textos mejores y más confiables lo digo con humildad, por ignorancia, y creen que son los textos antiguos. Es decir, que entre más antiguo un texto en el idioma moderno, no en los idiomas originales, es mejor. Entonces, cuando es al contrario, pues, entre más moderna sea una traducción, cuenta con mejores herramientas para conseguir lo más fiel el texto a los idiomas originales. Entonces, por lo general es un problema cultural de resistencia de muchas iglesias y de la comunidad religiosa a aceptar traducciones basadas en los mejores textos y en los más confiables. Ese es un gran desafío que enfrentamos hoy en día los traductores. Por otro lado, también los falsos conceptos sobre traducción. Hay falsos conceptos sobre traducción, hay falsos conceptos sobre lo que es una versión. Por ejemplo, la mayoría de personas piensa que las nuevas versiones están basadas en la Biblia de nuestro gran héroe Casiodoro de Reina. Las nuevas versiones no tocan a la Biblia de Casiodoro de Reina. La Biblia de Casiodoro de Reina es una versión, es una traducción. Pero lo que más necesitamos es el conocimiento por parte de la comunidad religiosa, de las iglesias, acerca de lo que es la traducción, de lo que son las versiones. Ese es el desafío más grande. La resistencia por falta de conocimiento actualizado de un buen número de líderes religiosos y de iglesias. Eso a grandes rasgos, ¿no? No sé, José podrá en más detalle tal vez ampliar esta respuesta. Bueno, hermano, creo que lo has planteado perfectamente bien. Esta es realmente la primera y más importante de las dificultades con que se tropieza en la obra de la traducción. Los textos más antiguos, que por varias razones que he examinado bien la crítica textual, son los mejores, son los más confiables. Y por otro lado, como bien apuntabas, hermano, tiene que ver con la resistencia de muchos, esa idea de sacralizar ediciones antiguas y de pensar que esas eran las buenas, las demás son las malas. Muchos dicen, bueno, es que yo creí y yo he crecido como cristiano a través de mi Reina Valera 60, por decir algo. O algún lector católico romano nos diría que lo hizo a través, por ejemplo, no sé, de la Biblia de Jerusalén o de la Biblia de Torres Amat, y se resiste a ir adelante, a confiar en la obra que ha representado, hermano, miles de horas hombre, miles de horas hombre. Y además, en cierta manera, dejar a un lado la obra del mismo Espíritu de Dios, de ponernos en nuestras manos herramientas tan extraordinarias, documentos tan antiguos, tan buenos, la cantidad enorme que tenemos nosotros de documentos para autenticar el contenido del texto del Nuevo Testamento. En fin, son cosas que requieren, como decía nuestro hermano, de un conocimiento actualizado. Y no sé si mi hermano Rafael quiera añadir algo más a esto. No, perfectamente. Hermanos, que es una obra, ¿verdad, hermano Rafael? Verdaderamente es incomprendida la labor muchas veces
los dolores que experimentamos los que traducimos o revisamos o editamos el texto. La enorme responsabilidad que pesa sobre nuestras cabezas de poner en la mano de los lectores verdaderamente con el mayor cuidado, con la mayor responsabilidad, la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra creativa de Dios que transforma las vidas. Esto es una gran responsabilidad. Bueno, y por otra parte, nada más quiero anotar algo que seguramente mi hermano Rafael conoce de sobra y muy bien. El hecho de que ya en la obra misma de la traducción, en la labor del traductor, nos encontramos con una dificultad enorme. Es decir, el hecho de que estamos tratando, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento o en el caso del Nuevo Testamento, con lenguajes que están separados de nosotros culturalmente, temporalmente, por 2000 o 3000 o un poco más de años. Y el hecho de que nunca, ni siquiera en las lenguas modernas, dos idiomas concuerdan, dos idiomas pueden ser trasvasados de uno al otro de una manera fácil y sencilla. Hay enormes diferencias de contenido lexicográfico, de contenido gramatical, de contenido cultural, realmente muchas veces tenemos que el pensamiento de los autores bíblicos está inextricablemente vinculado con las mismas estructuras sintácticas o gramaticales, y esto hace necesario una labor de mucho escrutinio. ¿Verdad, hermano Rafael? ¿Qué dices tú? Tienes completamente la razón, totalmente la razón. Y mencionaste algo que yo no había pensado y que es muy sabio. El traductor es muy incomprendido. El traductor es muy incomprendido. Fíjate, es algo, estamos en una tertulia, ¿no? Se puede mencionar. Es algo triste ver, por ejemplo, cómo gente que tiene dinero puede influenciar para bien y muchas veces para mal lo que es la traducción. Por ejemplo, hace unos años, Wycliffe estaba haciendo una traducción al árabe y los que financiaban la traducción se disgustaron porque en el nombre de Dios ellos ponían Alá. Y Alá es el nombre de Dios en árabe y la traducción era en árabe. Pero las personas que pagaban, que sostenían el proyecto, eran unas personas realmente que no tenían ni idea de lo que es la traducción y de lo que son los idiomas y no estaban de acuerdo porque al escribir ellos Alá en la traducción bíblica estaban refiriéndose a la religión musulmana y eso lo que estaba haciendo el traductor era un infiltrado de los terroristas musulmanes. Entonces, pobrecitos, yo dije, pobres mis hermanos, tan buenos cristianos, tan eruditos, tratando de traducir. ¿Cómo le explicar a un individuo con esa mentalidad que hay que poner el nombre, que hay que usar la palabra Dios en el idioma pues que va a leer la gente, ¿no? Es tan sencillo como eso. Y es muy triste. Aquí, por ejemplo, en Texas, hay un tipo que tiene mucha plata y como sabemos, y José mejor que nadie, probablemente el Evangelio de Mateo se escribió en arameo, probablemente, pero los textos más antiguos del Evangelio de Mateo están en griego, no en arameo. Entonces él ha decidido pagarle a alguien para que traduzca el Evangelio de Mateo al arameo, para probar que el Evangelio de Mateo se escribió en arameo. Entonces yo no puedo creer esa incomprensión de las personas. No es tan fácil como eso, ¿no? Hay que descubrir un manuscrito y probablemente se descubrirá algún día, como muy bien mencionaba José, un manuscrito en arameo de la época del primer siglo, pero nosotros no podemos hacer una traducción en arameo para decir que esa fue la traducción que Jesucristo, en la que se hizo originalmente. Entonces hay una mala información realmente y todo se resume en la expresión de José, incomprensión hacia la traducción y hacia el traductor. Así es, hermano. Realmente sí es un verdadero peligro, es un verdadero riesgo lo que está ocurriendo ahora. Y hay como bien decías, hermano, una especie como de proceso de infiltración
dentro de las iglesias normalmente cristianas, perdóname la expresión, normalmente, lo cual hace que, bueno, pues que tengamos que estar muy apercibidos de esta situación y no permitirlo bajo ninguna circunstancia. Y bueno, pues estas y otros riesgos y peligros envuelven a este nuestro mundo cristiano y sobre todo al proceso de la traducción, que siempre es doloroso. Creo yo que esta palabra lo define bien. Realmente traducir es casi como engendrar en el vientre a una criatura. Y hermanos y hermanas, darlo a luz, bueno, verdaderamente puede causarnos muchas lágrimas y muchas dificultades, porque los textos, tanto el idioma del hablante, el idioma de donde que procede, eh, tiene una serie de reglas especiales y de situaciones que en muchos casos discrepan de las nuestras. Entonces, tomar el mensaje de Dios, podemos decir, con exactitud, con fidelidad, y traerlo eh, a nuestros lectores de tal manera que sea tan vivo, sea tan elocuente, sea tan convencedor, sea tan que llene de ánimo y emocione al lector contemporáneo. Esta es una obra de la que simplemente nosotros tenemos que estar dependiendo continuamente del Señor, del Espíritu de Dios, el que inspiró la palabra, para que nos permita llevarla adelante. Y bueno, no sé, hermano. Bueno, para terminar la respuesta a esta pregunta, antes de que se me olvide, que estoy volviéndome muy olvidadizo, José, no sabes lo importante de lo que tú hablas acerca de la gramática y sobre todo de los avances lexicográficos relacionados con la mente y el contexto mismo de la lengua del autor bíblico. Eso merece una tertulia completa, y no una tertulia, sino un semestre de universidad, pero para todos nosotros, ojalá algún día tú ahondes en eso, porque apenas captamos lo que tú dices, pero lo que eso significa y el avance y el llegar a investigar ese punto sería una bendición tremenda para la traducción bíblica. Sí, hermano, pues fíjate que tal parece que hoy en día esto se está abriendo la posibilidad de un curso de bibliología, lo cual me parece muy importante, un curso que quizás debería impartirse en varios niveles a las iglesias, hermano. Y tenemos mucho que decir, mucho que aportar. Sobre todo, pues tú, hermano, que has sido el editor de dos muy importantes versiones al español que han salido. Déjenme ustedes decirles cuáles son estas dos ediciones que nuestro hermano Rafael Serrano ha trabajado como editor, un puesto muy complicado, de mucha responsabilidad. Una de ellas es la Santa Biblia, traducción viviente. Esta es una de ellas. Y la otra es la palabra de Dios para todos, que representan grandes esfuerzos por llevar la palabra a muy diversos niveles culturales. Y bueno, hermano, pues tú tendrías aquí muchísimo que decirnos, que aportar por un trabajo sobresaliente, muy bien hecho, hermano. Gracias, José, pero en realidad el editor de una Biblia es como un director de orquesta. Lo que realmente yo he hecho es aprovecharme de gente como tú, de muy excelentes eruditos, los mejores de lengua española, porque hoy en día nadie puede decir que lo sabe todo. Y, pero otra vez repito, tú tienes que ilustrarnos, por lo menos para que todos quedemos empapados
de ese punto de la lexicografía en cuanto a al trabajo del autor y a la lengua misma que él manejaba en su momento, ¿no? ¿Cómo no? Hermanos, esto tiene que ver, por ejemplo, con sintaxis, tiene que ver con oraciones de tipo verbal, de tipo nominal, tiene que ver con varios asuntos, herramientas de traducción que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de la redundancia, con el uso de explicitar para, para poder explicar algunas cosas sin que esta explicitación cubra, sea una especie como de nube que cubra la sencillez del texto bíblico. ¿Qué hacer, por ejemplo, con las voces pasivas? ¿Qué hacer con las voces activas? ¿Cómo deben traducirse? De acuerdo muchas veces porque vamos, eh, importamos palabras, importamos ideas, el espíritu mismo del texto, haciendo honor a nuestro lenguaje castellano, de tal manera que no se vuelva nuestro trabajo de traducción en un texto complicado que finalmente descorazone a la gente y lo deje de lado. ¿Qué hacer, por ejemplo, no sé, con los litotes? ¿Qué hacer con los incisos? ¿Qué hacer con los diferentes estilos que nosotros encontramos en las escrituras? De tal manera que cuando traduzcamos no quede todo como flat, no quede todo como a un mismo nivel, que puedan destacarse la poesía, la prosa, y los diferentes géneros que nosotros encontramos en las escrituras, y los lectores los vean y los disfruten. Gracias, gracias, José. Gracias, profesores. Sí, dejan mucho que pensar. No es una labor fácil, muy incomprendida, sí. Y tenemos problemas tan grandes como tan grande es el mundo y la diversidad de lenguas y de culturas. Alguna vez recuerdo en una capacitación que me dieron sobre traducción y desde el principio me llamó la atención que decía traducción y alfabetización, y a mí eso me pareció tan raro, pero después entendí que es que llegar a una lengua es llegar a una cultura, y traducir una lengua es traducir también a una cultura que piensa diferente, y eso no es tan fácil. Entrándonos un poquito más en ese asunto de las diferencias que hay en las traducciones, también pienso en esas clases de traducciones que hay. Y aquí, para los que no lo saben, en estos dos ilustres eruditos que tenemos esta noche, digámoslo así, hay representadas dos escuelas que pueden parecer antagónicas, pero para nada. Entonces hay una pregunta que va dirigida a los dos, pero cada uno tiene parte de la respuesta. Y me refiero a las llamadas traducciones dinámicas y a las traducciones textuales o contextuales. Estamos hablando de lo mismo, que aparentemente son dos escuelas opuestas en lo que tiene que ver con teorías y formas de traducir. Entonces yo quisiera hacerles la pregunta, se los dejo a ustedes dos como se lo quieran repartir, pero ¿por qué se hace necesario traducir la palabra de forma dinámica? ¿Y por qué se hace necesario traducir la palabra de forma contextual? Los escuchamos, nuestros queridos profesores. José, te toca a Bueno, ti. ya ves, hermano, este misil parece ser que no lo podíamos evitar. Tranquilo. Sí, otra cosa ahí que está disfrutando esto. Saben que les prometí sangre, no iba a ser la mía. Ya veo que sí, fíjate, pero no, mira, no va a correr sangre. Yo creo que, que ambas traducciones cubren una necesidad. Son, diría yo, necesarias. Sus análisis lingüísticos son muy interesantes. Casi todos los traductores dinámicos han hecho una labor de investigación sobre la lingüística en general, hermanos, que no podemos simplemente desaprovechar.
Podemos pensar, por ejemplo, no sé, en una figura señera en el campo de la traducción dinámica, en el profesor Eugene Naida. Podemos pensar en el profesor Tader. Podemos pensar en el profesor Wonderly, Bloomfield, y bueno, una cantidad muy, muy importante. Por supuesto, podemos contar entre ellos también al profesor Noam Chomsky, con su interesantísima teoría de las famosas frases nucleares, es decir, las frases más simples a las que se reduce un idioma y cómo podemos nosotros construir de una manera creciente en complejidad estas frases nucleares, invitando a que nosotros hagamos algo similar con el texto bíblico. Esto, por supuesto, llegó a toda una sistematización lingüística que ha recibido diferentes matices, puntos de vista de los mismos traductores dinámicos. No podemos olvidar nosotros, por ejemplo, que las versiones dinámicas cumplen una función muy importante, sobre todo, por ejemplo, en la muchísima gente que está en nuestras iglesias que no tienen estudios, que son prácticamente iletrados, o los trabajos, por ejemplo, de traducción impresionantes que se realizan en muchos dialectos indígenas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. El punto es que las traducciones dinámicas son traducciones que traen de una manera muy sencilla las verdades, el mensaje de la palabra de Dios. Tiene mucho de positivo, muy interesante el trabajo, sobre todo que al paso del tiempo puedo señalar, por ejemplo, la manera estupenda en que traduce, por ejemplo, la nueva traducción viviente, Romanos capítulo 5:1, que me causó una muy, muy agradable sorpresa. Fíjense ustedes que, por ejemplo, con respecto al término dikaiosune, o sea, justificación, que normalmente se presenta como simplemente como justificación, pero muchas de las traducciones de corte dinámico realmente no acaban de completar bien la idea, que es el de un término de jurisprudencia romana, un término que se empleaba en los tribunales grecorromanos, que, por ejemplo, se dio traducido en la versión de la Reina Valera 60 como justificados por la fe. Y en muchos lugares, en muchas traducciones, no sé, por ejemplo, quiero citar la traducción, el lenguaje actual nos dice, por ejemplo, que Dios nos ha aceptado. Y es cierto que la justificación tiene elemento de la aceptación, pero esconde el verdadero y profundo sentido que tiene el término dikaiosune como una declaración de parte de Dios como juez, una declaración de justicia. Miren ustedes, una versión en muchos sentidos tan interesante como la Nueva Biblia Española traduce ahí, según lo dicho, rehabilitados ahora por la fe. Realmente el término no es muy claro y sigue encubriendo la gran verdad de una sentencia legal. Me sorprende mucho y me ha dado muchísimo gusto que encontrarme con la nueva traducción viviente que dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Hermano Rafael, me pareció muy encomiable esta traducción porque ahí
no solamente se traduce justificados, sino el verdadero sentido, además expresado de una manera muy sencilla y muy clara. Y aquí sí, el lector puede estar en contacto con una enseñanza bíblica que es eminentemente consoladora, eminentemente edificadora, estabilizadora de su relación con Dios, sobre todo por lo que sigue diciendo después allí en el contexto de que tenemos entrada, merced a esta declaración de Dios, a la gracia y a la estabilidad con Dios, y que nace en el corazón la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, pocas cosas hay en este mundo, en esta vida, tan reconfortantes como este magnífico texto. Y bueno, yo veo que la traducción dinámica, que tiene los ojos perfectamente puestos en los valores de vocablos que son clave, que no se sustituyen por otros menos claros, y que dejan muy bien en claro que hay gente muy inteligente trabajando en este trabajo, y esto realza inmensamente el valor de la traducción dinámica, que además tiene otros valores. Por ejemplo, es necesario agilizar, por así decir, contemporizar muchas de las expresiones, de algunos, por ejemplo, muy complicadas, como aquella de ceñir los lomos del entendimiento, por citar una de ellas, que puede decir tan poco que podemos tenerla nosotros en una traducción literal, formal, inclusive textual, que se supone que toda traducción debe ser textual, y encontrarnos con que el lector se queda, sí, con la frase, se queda con ceñid los hombros de vuestro entendimiento, pero no pasó de allí. Y pasa como con muchos lectores, por ejemplo, que leen, yo los he oído en la lectura pública, de la iglesia, donde, por ejemplo, a la hora de llegar al término concupiscencia, un término que ya no se usa, no solamente no se usa, sino que lo leen mal, dicen corcupiscencia o coscupiscencia. Entonces, no entiende el hermano qué es lo que está diciendo el texto. ¿Cómo ayudar a estos lectores con versiones que puedan poner fácilmente a su alcance, muchas veces a través de una explicitación, es decir, de una aclaración, estas cosas? Entonces, yo creo que las versiones dinámicas que ponen mucho interés en estas cosas vienen siendo de gran utilidad. Pero estoy hablando ya demasiado y mi hermano tiene mucho que decirnos acerca de esto. Bueno, no, pues no, hablaste muy, muy correcta. Es exactamente lo que hay que decir. La traducción dinámica fue una novedad cuando el erudito que mencionaba José, el doctor Eugenio Nida, o como dicen en inglés, Eugene Nida, él revolucionó la lingüística, la traducción bíblica, no solamente la traducción bíblica, sino la traducción mundial, con su tesis acerca de que lo más importante, de que hay que poner atención a la intención que tenía el autor más que a las meras palabras. Entonces, en general, él buscaba que se entendiera, como decía bien José, el mensaje. Una traducción dinámica tiene por objetivo mostrar el mensaje del texto bíblico al lector. Bueno, la NTV y la TDT, yo ya no, gracias a Dios ya la traducción dinámica tenía su historia, y para mí la traducción dinámica va muy lejos, se va muy lejos. Y aprendimos de esas experiencias de traducciones que van muy lejos y casi se convierten en una paráfrasis, lo cual no es malo, no estoy nada en contra de una paráfrasis, no faltaba más. Pero al texto hay que respetarlo,
Y la NTV y la PDT tratan de ser dinámicas, pero no tanto. No tanto porque ya tenemos experiencia, se ha criticado, se ha reestructurado lo que es una traducción dinámica. Pero lo más importante, y por eso muy bien decía José que se complementa tanto la traducción contextualizada como la dinámica, es que en una traducción dinámica hay un énfasis muy importante en el lector. Es decir, se busca que el lector entienda el mensaje y se hacen muchos sacrificios. Se hacen muchos sacrificios porque no es fácil. No es fácil. Se trata de mantener la fidelidad y, es decir, hay dos objetivos en una traducción como la NTV y la PDT. Mantenerse fiel a los idiomas originales, pero a la vez ser de fácil lectura y comprensión. Y ese es más o menos la filosofía de la traducción, por lo menos de las que yo he trabajado. Ahora, ninguna traducción es 100% literalista, ninguna traducción es 100% dinámica. Hoy en día tendemos a ser más bien eclécticos. Por ejemplo, en la NTV y en la PDT, sobre todo en la PDT, se trata de ser lo más fiel, lo más contextualizado, lo más fiel al texto, y solamente en aquellos pasajes que, como el que mencionaba José, en realidad no se va a entender o a veces se va a malentender al autor, ¿no? Entonces tratamos de trabajar la equivalencia dinámica. Por ejemplo, en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso realmente no dice mucho en el contexto latinoamericano, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo nunca lo entendí, realmente, sinceramente. Y el Salmo 23 tiene una enseñanza maravillosa, muy linda. Entonces, tratamos de que el lector comprenda realmente de lo que se trata. Pero las traducciones de equivalencia dinámica no son menos fieles por eso. No son menos fieles. Se respeta al texto, por lo menos las traducciones actuales que se hacen. Y no se puede decir que sean ya 100% de equivalencia dinámica. No son, la NTV y la PDT no son traducciones de equivalencia dinámica. Son eclécticas, más bien, que de equivalencia dinámica. Ahora, algo que mencionó José en la primera respuesta es la intención también de una traducción como la NTV y la PDT, o una traducción, y es que se busca que el texto cause el mismo impacto que causó en el primer siglo a los primeros recipientes. Por ejemplo, la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces, hay que tratar de que el texto cause el mismo impacto, porque la letra sola, la Biblia es inspiración del Espíritu Santo. La Biblia tiene por objetivo que la gente conozca al Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento es revelar al Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje de Jesucristo, del Evangelio, en el primer siglo causó un impacto tremendo, tanto que la gente llegó a los pies de Jesucristo, se convirtió en términos nuestros cristianos. Entonces hay que buscar también que las traducciones muestren, y eso es una cosa bonita de las traducciones de equivalencia dinámica, tratan de que causen el mismo impacto que causó el texto cuando fue recibido por los primeros destinatarios. Así es, esto es una misión de todos los traductores bíblicos realmente, de los traductores dinámicos y de los traductores formales o contextuales. Y saben, como bien dice nuestro hermano, todos sabemos perfectamente que no toda traducción dinámica lo es 100% dinámica, ni tampoco una traducción literalista lo es realmente. Y si podemos hablar de una tendencia, ya que uno de los temas de nuestra tertulia es cuáles son las tendencias y qué podemos esperar en el futuro de las traducciones bíblicas, es precisamente lo que apuntaba nuestro hermano Rafael. Es decir, una traducción ecléctica, verdaderamente ecléctica, que tome en consideración muchos factores, muchos de los que descubrió el profesor Naida y de los que nosotros, como traductores sobre la marcha, en el terreno, iremos descubriendo, iremos poniendo el énfasis y el esfuerzo. Decía, por ejemplo, el profesor Wonderly, no siguiendo propiamente al profesor Naida,
Pero en esa libertad que siempre tenemos de expresar lo que sentimos y lo que pensamos, decía el profesor Wonderly que las traducciones dinámicas prepararían el camino para las traducciones más formales. Tengo aquí, por ejemplo, uno de estos libros que se llama, les voy a decir a ustedes, dice Las traducciones bíblicas para el uso popular. Y esto lo señalaba aquí cuando dice, si me permiten voy a traducir del inglés, tengan ustedes paciencia, dice, la base textual es principalmente hablando de la Reina Valera, porque se está refiriendo aquí el profesor Wonderful a ella. Dice, la base textual es el Textus Receptus, que es la base de la versión tradicional Reina Valera, ya que uno de los propósitos de la versión popular, que fue la que el profesor Wonderly estuvo trabajando, la que hoy, si no me equivoco, se llama Dios habla hoy, dice, preparar a la gente sin educación para el uso de las ediciones más complejas. Y bueno, quizás el profesor Naida diría, no se trata de las versiones dinámicas, no son para eso, son por sí mismas suficientes, pero pienso yo que no, que no es así. Pasa, por ejemplo, con los lectores que ya tienen un conocimiento del Nuevo Testamento, de la Escritura, que buscan, por ejemplo, una mayor precisión en cuanto al sentido de un vocablo específico o de una estructura, inclusive a veces tan difícil de comprender como ceñir los lomos del entendimiento, y así hay, no muchas a propósito, pero sí hay algunas de ese estilo. Y cuando menos tiene delante de sí la palabra de una manera literal. De una manera también contextual, pienso yo que debe haber un énfasis mayor en una traducción contextual, es decir, que tome en consideración contextos remotos, contextos cercanos, diferentes usos que las palabras tienen en distintos contextos, para no uniformizar una traducción con solamente un uso de una palabra. Afortunadamente y bendito sea Dios que tenemos el contexto, y esto nos ayuda muchísimo a seleccionar uno de los tantos sentidos que las palabras griegas y hebreas y castellanas, para el caso, tienen. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo, José. De todas maneras, hay que saber también los límites a los que puede llegar cualquiera de los dos tipos de traducción. Porque, sí, y mira que oyéndote hablar, entiendo ahora por qué en la Liga Bíblica, cuando usan dos versiones de la Biblia, por ejemplo, la Liga Bíblica es un ministerio que trabaja con gente muy pobre, con iglesias de escasos recursos, y usan la PDT. Y cuando se trata de preparar a los pastores, usan la Biblia devocional de estudio de Reina Valera, de la Reina Valera 1960. Pero no había caído en cuenta, es decir, tú como que me diste la teoría, ellos lo descubrieron en la práctica, ¿no? Y tú nos das a todos nosotros la teoría. Pero aún así, también hay que confiar en las obras especializadas, en comentarios bíblicos especializados y profundos, que realmente lo pongan a uno a pensar y desgranen cada palabra, cada contexto, porque ninguna traducción nos dará eso. Siempre también hay lugar a la producción de los creyentes, ¿no? De los científicos, de los biblistas cristianos. Tienes razón, toda la razón, hermano. Mira, no es lo mismo, por ejemplo, entender una parábola evangélica, y mira que algunos no son tan fáciles.
No es lo mismo entender una parábola o traducir una parábola evangélica que enfrentarse a la carta a los romanos. Es decir, nuestro estudio bíblico y la idea de que el texto llegue a las manos de los receptores no es un proceso exactamente tan fácil como muchos suponen. Mira, hermano, el apóstol Pedro hablaba, por ejemplo, en su segunda carta de que Pablo tiene cosas difíciles de entender. Y muchas veces, no sé, por más intenso que sea y más cuidadoso sea el trabajo de explicitación, en el caso por ejemplo, de una traducción dinámica, es imposible, hermano. Es decir, tendrías que escribir una paráfrasis, tendrías que escribir un comentario completo, dejarías de traducir para comenzar a comentar. Y esto, por supuesto, que no evita el hecho de que, si es que entendemos bien el Nuevo Testamento, la Iglesia en conversación, en gracia, que abre las Escrituras, que leen en común las Escrituras, que disciernen juntos la palabra, el hecho de utilizar herramientas, como tú bien mencionas, Biblias con notas, comentarios, son cosas, hermano, que son absolutamente necesarias en un libro que, como la Biblia, que es polifacético, en estilos, en sintaxis, en fin. Ese es el pecado de algunas traducciones, que es cierto que hay un único autor que es Dios, el Espíritu Santo, pero uno a veces lee unas traducciones que son un solo estilo, ¿no? De Génesis, Apocalipsis, contradiciendo completamente lo que tú acabas de comentar. Son una locura porque cada libro, cada autor tiene su peculiaridad. Bueno, pero creo que ya ya hemos agotado un poco la pregunta de Lucas. No, yo súper encantado y me imagino que nuestros hermanos deliciosamente aquí clavados de las pantallas y de los celulares para escucharles. Le dejan a uno mucho que pensar. Es un espectro bien complejo, pero me parece que es muy importante escuchar a esos actores invisibles. Por eso era también parte de nuestro propósito en Escuela Alejandría, invitarles, porque es que, digámoslo así, en el mundo evangélico, y llamémosle protestante latinoamericano, yo siempre he visto que las rock stars del mundo evangélico son los cantantes cristianos, pero hay un montón de personajes, y más que personajes, partes fundamentales del cuerpo de Cristo que parece que no tuvieran voz y voto, y tienen un trabajo tan importante como esto. Yo creo que todos aquí nos hemos visto afectados directa o indirectamente, perdónenme, les voy a decir, pero por el trabajo de estos dos señores, directa o indirectamente, para bien o para mal, este par de señores nos han tocado y no lo sabíamos. Se los presento. Mira, Lucas, nosotros no somos actores ni mucho menos, yo menos que nadie, tal vez José poco, pero nosotros, ¿cómo es que dicen? No somos estrellas de nada de eso. Lo único que en esta tertulia estábamos dialogando ahorita es que, y quiero que no se confundan, tranquilos, es que las cosas de Dios, las cosas que llegan a cómo se salva el hombre y cómo vive una vida agradable a Dios, son sencillas, son explícitas, son fáciles de entender para todos nosotros. Pero la Biblia es un tesoro de conocimiento y de sabiduría, es toda una aventura, es hermosísimo. José, todo lo que hemos cantado de lo que ha dicho José, eso es inagotable y es lindo, es realmente mejor. Yo creo que a lo mejor que se pudiera dedicar un ser humano sería a eso. Y ojalá que ustedes, yo veo aquí muchos jóvenes, yo ya estoy de una edad que pocos años me deja el Señor para ser productivo, pero eso es lo que queremos poner José y yo en sus mentes, ¿no? No se preocupen, tranquilos, las cosas necesarias para la vida y la piedad ya nos han sido dadas, como dice bien la palabra de Dios, el llegar a la gente, el que una persona conozca al Señor Jesucristo, así sea analfabeta, es perfectamente posible a través de la palabra de Dios, de las traducciones que tenemos, pero ustedes no saben la riqueza, la sabiduría que uno puede llegar a tener cuando uno se dedica a la traducción bíblica, al estudio bíblico, a la manera que lo explicó muy bien José, al estudio contextualizado, al estudio histórico, al estudio
del léxico de cada libro de la Biblia, del léxico que cada autor tenía. Ahí realmente se cata y uno se siente en comunión con el Espíritu Santo. Pero no, nosotros que, bueno, a mí sí me gustaría ser una estrella de rock si me pagaran lo que están haciendo. Es una manera joven de homenajear. No, tranquilo, estoy bromeando, tranquilo. Una cosa que ustedes nos ponen a pensar a todos aquí es que a veces no vemos la riqueza de la palabra de Dios en la diversidad de voces que hay en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios nos la dio, pero a nosotros nos llegó un tomo, o sea, un bloque en un libro cerrado. Y pensamos que toda la vida fue así. Y yo pienso que eso en cierta manera nos cierra mentalmente, nos castra para comprender la inmensidad de la obra que tenemos en las manos. Me sale otra pregunta también. ¿Se podría decir que una traducción de la Biblia es capaz de crear una tradición también? ¿Qué piensan ustedes al respecto de esto? De que una traducción se pueda volver una tradición. Parece un juego de palabras, pero creo que me entienden. ¿Qué piensan ustedes de esto, mis queridos profesores? José. Bueno, hermano, pues mira, si hablamos de tradición, el uso entendido como uso continuo, casi que un elemento cultural, pues sí. Mira, la Reina Valera, por ejemplo, ha fijado una situación de este estilo, ¿verdad? Y mira, tan es así que qué difíciles son de erradicar las tradiciones, ¿eh? Ciertamente sí, pero como decía hace un momento nuestro hermano Rafael, citando al hermano, ¿cómo se llama? El hermano Porfirio. También sí, bueno, no es Porfirio, es este español que vive en Costa Rica. Bueno, échenle de vuelta al video cuando lo vean. Plutarco Bonilla. Plutarco Bonilla. Sí. ¿Te acuerdas de cuál era esa cita, Rafael? Él decía que ya la Reina Valera no estaba para más revisiones, que ya, francamente, ya había necesidad de una nueva traducción. Y eso toca exactamente lo de la tradición, de que tú estás hablando. Claro. Ahora mira, ¿una técnica de traducción puede generar una tradición? Pues sí, por supuesto que sí. Mira, por ejemplo, la traducción, por ejemplo, dinámica misma es una tradición dentro de la corriente de las traducciones bíblicas. El asunto nada más es que siempre estemos abiertos para hacer los cambios que sean necesarios hacer a la luz de todos estos nuevos descubrimientos sobre la lingüística, sobre el funcionamiento de los idiomas, y la manera como el Espíritu Santo va sensibilizando a su cuerpo para producir mejores instrumentos cada vez más fieles. O sea, no porque el profesor Nida lo dijo, o el profesor Wonderly, o quien haya sido, sino que, bueno, aceptamos, recibimos la palabra de ellos, no la sacralicemos, no cometamos el error que todos los cristianos hemos cometido a lo largo de 500 años, por ejemplo, cuando menos de historia de la iglesia evangélica. Recuerden ustedes que uno de los lemas de los reformadores de Martín Lutero y de Juan Calvino era Ecclesia semper reformanda. Es decir, la iglesia debe estarse renovando siempre. Y en lugar de esto, los seguidores sacralizaron, fosilizaron y congelaron la palabra de los reformadores y no permitieron que hubiera a partir de ella un conocimiento más pleno, una revolución, una transformación, una evolución inclusive del pensamiento religioso. Sencillamente no la hubo porque los seguidores no lo permitieron. Y en el terreno de la traducción y en cualquier otro terreno del conocimiento humano tenemos siempre este desafío. Agradecer por lo que han dicho, por lo que nos han ilustrado, por lo que hemos aprendido de ellos, pero tener también la audacia, la santa audacia
el sano y santo sentido común de decir, avancemos, porque aquí no se ha dicho la última palabra. Exactamente, no lo has podido decir mejor, José. Exactamente. Yo sí le tengo terror a eso de volver todo tradición, porque la tradición por sí es realmente algo anticientífico, algo completamente necio. La tradición por sí. Yo estoy seguro que si nosotros hiciéramos caso a lo que tú mencionabas de respetar la tradición, pero a la vez estar abiertos a los nuevos descubrimientos, a reajustar las cosas, a cada vez conocer y actuar mejor en este ramo de la traducción bíblica y en todo, pienso yo, no habría la discusión sobre el texto recibido y el texto de hoy en día, el texto crítico, porque yo estoy seguro que el texto recibido, que por lo que respecta, por ejemplo, al Nuevo Testamento, es el texto que hizo Erasmo con 6 manuscritos que consiguió en su época. Yo estoy seguro que si Erasmo hubiera conseguido los más de 5.500 manuscritos antiguos y más confiables que tenemos hoy en día, pues Erasmo los hubiera utilizado. O sea, que se le hace, la tradición hace injusticia al mismo que quiere proteger. Nunca pretendió Erasmo que fueran solamente, que todas las traducciones del Nuevo Testamento se basaran solamente en 6 manuscritos tardíos. Es que fue lo único que él tuvo a disposición. Él fue un héroe de la traducción bíblica porque hizo mucho con esos 6 manuscritos que consiguió para el Nuevo Testamento. Pero él hubiera tenido los que hoy en día se han conseguido después de 500 años de muerto Erasmo, pues lo hubiera hecho. Entonces la tradición, lo más absurdo, lo paradójico es que la tradición al que más daña es al que quiere proteger. Casiodoro de Reina lo único que quería era poner la palabra de Dios en palabras del mundo hispano, de la gente que habla español. Esto era todo su deseo. Y cuando nosotros fosilizamos, muy bien, me gusta mucho ese término que usaste, José, fosilizamos una traducción, pues hombre, ¿qué tal que nos pusiéramos a leer la Biblia de Reina, la más antigua, porque entre más antigua mejor, de 1569, nadie la entendería? Yo mismo no la entiendo. El español de hace 500 años no es el del siglo XXI. La tradición, sí, como dice José, está abierta a mejorar, a reestructurar. No hay vacas sagradas, como bien lo decía Eugene Naida o Eugenio Nida. Nadie es vaca sagrada. Y ellos mismos nunca lo pretendieron ser. Todos nosotros podemos contribuir si estudiamos con seriedad, con juicio y con santidad los idiomas originales, las técnicas de traducción. Lo que hemos mencionado, no vamos a ser repetitivos, lo podemos hacer. Y entre ustedes, yo estoy seguro que entre nuestra audiencia hay gente que va a darnos grandes satisfacciones en la traducción bíblica en los próximos años. Ojalá que Dios me dé vida para poder ver eso. Y ojalá que muchos de los jóvenes que nos están escuchando esta tarde, hermanos, ustedes son los que siguen. Ustedes siguen. Así es. Reto, profesores. Pues estaremos orando por todos ustedes, jóvenes. Y no le saquen la vuelta y no le tengan miedo. Me hacen acordar ustedes de algo que alguna vez le decía con cierto temor a una gran maestra que el Señor me ha permitido tener, y le decía, profe, yo no me siento preparado para el relevo generacional. Entonces ponen como una pesada carga sobre nosotros ustedes con estas palabras. Quisiera terminar la parte canónica, digámoslo así, de esta entrevista, antes de darle el paso a las preguntas del público, con una última pregunta, aunque ya la han respondido parcialmente. Parece una pregunta boba, pero de pronto muchos no conocen o no están tan familiarizados con ese tema, pero en la traducción bíblica, ¿qué tan necesario es el trabajo de la crítica textual y de esa reconstrucción de ese texto, no le llamemos original, de ese texto antiguo? De ese texto antiguo que evidentemente no está conservado en las ediciones impresas. Entonces, ¿cómo nos pueden dar un poco de luz ustedes? Más que hacer una apologética a ultranza del texto crítico, porque a veces se puede volver así y creen que es una guerra a muerte contra el textus receptus, que no la vemos así. Pero ¿qué luz nos pueden dar ustedes al respecto de si es necesario o es una aberración de la palabra, es desconfianza en la preservación, como hemos escuchado en mis hermanos de la Escuela Alejandría? Porque a veces se piensa que cuando se acerca una persona o un traductor al texto crítico, es un incrédulo. En algunos casos hemos escuchado exclamaciones de que las personas, por ejemplo, que nos acercamos al texto crítico,
no creemos en la preservación de la escritura. ¿Cómo nos pueden dar una luz ustedes respecto a estos profesores? Bueno, yo pienso que tu pregunta se refiere, bueno, hablar de la crítica textual. Hoy en día ya no se habla de la alta y la baja crítica, que son términos que manejábamos en el pasado, eso, pero creo que tu pregunta no está tratando de eso en cuanto a la crítica textual, sino que tu pregunta, si no estoy mal, tú nos quieres decir que si, que qué de malo es hacer, trabajar sobre el texto crítico, o me equivoco, es decir, eh, Profe, bueno, voy a sintetizarla. Se suele satanizar a las personas que trabajan con el texto crítico, por ende trabajan con crítica textual, porque soy del pensar de que el texto crítico tampoco es algo estático, por eso es crítico. Por eso es crítico, porque en la medida que aparecen más manuscritos hay que evaluar. No somos necesariamente incrédulos, no somos unos herejes, no dejamos de creer en la preservación de la escritura, o tal vez pensamos diferente sobre esa doctrina de la preservación de la escritura. No sé si me hago entender, profe, en lo que les quiero plantear. bueno, lo que yo puedo entender, el texto crítico es el resultado de cientos de años de esfuerzo de mucha gente comprometida con el texto, con el estudio de los manuscritos en los idiomas originales. El texto crítico es una bendición que tenemos del trabajo de muchos siglos de personas. Sí, no, decía que tanto José como yo, nosotros confiamos mucho en el texto crítico porque confiamos en el estudio que por siglos han hecho cantidad de personas que han dedicado su vida y su sabiduría a investigar y a tratar de encontrar los mejores manuscritos, los más antiguos y más confiables de la palabra de Dios. Eh, no sé, José, ¿quieres ampliar el asunto? Bueno, hermano, estoy de acuerdo contigo, por supuesto que sí. Y yo creo que nosotros, quienes estamos utilizando la crítica textual, no estamos dejando de confiar en valga la redundancia, en la confiabilidad de lo que se va encontrando, sino al contrario, realmente, y entendemos que esta es la manera en que Dios ha preservado su palabra y la sigue preservando, y seguramente que podemos seguir encontrando evidencia todos estos testigos, como les llaman, estos manuscritos, hermanos. Y saben ustedes, cada descubrimiento, cada papiro encontrado no hace más que confirmar la regla. Nunca nos hemos encontrado documentos, salvo aquellos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, que se encontraron precisamente en la zona aquella donde los gnósticos se infiltraron a la iglesia cristiana y que son, pues, evidentemente pendientes a esta escuela filosófica. Aparte de eso, al contrario, la crítica textual favorece esta concepción que tenemos de la manera como Dios preserva la palabra y nos presenta de manera gradual y consistente un texto cada vez más excelente, cada vez mejor, cada vez más confiable, cada vez más cerca de los autógrafos, es decir, de los escritos originales. La crítica textual ha hecho trabajos impresionantes como esas ediciones Crítica Mayor que ha editado la Sociedad Bíblica Alemana, donde me parece que al presente ha aparecido un volumen sobre el libro de los Hechos que es un monumento de erudición y de cabalidad. Las cartas de Juan, las cartas de Santiago, con todas las variantes encontradas hasta la fecha, todas enumeradas, todas localizadas, todas colocadas allí de tal manera que los editores, que los traductores podamos hacer uso de ellas. Es decir, la crítica textual ha venido haciendo disponible para nosotros
una variedad en lecturas que tienen que ver con épocas, con localidades geográficas, que tienen que ver con la historia de los países donde estas copias fueron hechas. Nos enfrenta con la realidad del proceso difícil del copiado al paso de los siglos hasta que finalmente se normalizó con la aparición de la imprenta. Entonces tenemos nosotros un acervo interesantísimo al cual nosotros podemos echar mano. No sé, hermano. Sí. Bueno, para ponerlo en palabras, como para terminar este segmento, mire, no tenemos ningún escrito original de ningún libro de la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar las copias de los libros de la Biblia que existan. Entonces, hay que buscar las copias disponibles que haya y cada vez van apareciendo más. Entonces hay que estudiarlas científicamente de acuerdo a los criterios que mencionó José, y eso es el texto crítico. Recoger y investigar todas las copias que hay de los libros de la Biblia, hacerles un estudio crítico, un estudio científico y de tratar de presentar textos del Antiguo Testamento en hebreo y arameo y del Nuevo Testamento en griego para que pueda ser asequible a los traductores el resultado de las últimas investigaciones. ¿Cómo se llama eso? El texto crítico. El texto crítico. Hubiera los textos originales, no habría problema. Pero mientras no los tengamos, tenemos que seguir investigando, y si llegan a encontrar, y si se llegaran a encontrar aún más manuscritos antiguos y confiables, incorporarlos a ese texto crítico para que la palabra de Dios cada vez sea lo más cercana a los escritos originales, a los autógrafos, como bien mencionaba nuestro hermano José. Ese es el punto, el resultado de siglos de estudio de la Biblia para presentar una traducción lo más cercana a los autógrafos, a los escritos originales. Ese es el texto crítico. Gracias, profesores. Sí, es que es bien importante y creo que para cualquiera que se familiarice, así sea pocamente, con el repertorio manuscrito de la Biblia, somos privilegiados. Los traductores de la Biblia y los lectores de la Biblia tienen un privilegio que no tiene el lector de otra literatura, y menos antigua. Los lectores de la cultura grecorromana, de los clásicos grecorromanos, no tienen ni la 10ª parte de aparato manuscrito que tiene el traductor de la Biblia. Un traductor de la literatura clásica romana y griega se babearía, se cortaría las manos por tener siquiera un poquito más de lo que tiene un traductor de la Biblia. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente sección de esta tertulia, la parte final, donde vamos a compartir algunas preguntas del público. Entonces le cedo la palabra a mis hermanos Anderson Muñoz y Jesús Mendoza, que van a moderar esta parte de preguntas, y ahorita en la conclusión hablamos, profes. Mi hermano Anderson, adelante. Buenas noches, mi hermano. Bien, hermano, yo tengo aquí una pregunta, haciendo como que un resumen acerca de todo lo que hemos hablado hoy, y con el objetivo de que nuestros oyentes y nosotros mismos como hermanos en Cristo podamos tener una perspectiva objetiva en cuanto al texto bíblico. Yo le quería hacer una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar al momento de adquirir una Biblia? Muchos hermanos, por tradición, utilizan la Biblia Reina Valera. Y ojo, no estoy menospreciando la Reina Valera ni nada por el estilo. Bien, gracias a Dios por esa Biblia, gracias a Dios porque muchas personas se han podido convertir al Evangelio por medio de la misma. Sin embargo, hoy en día, como bien lo mencionaban, ya la tecnología y todos los avances científicos y todos los avances en cuanto a manuscritos encontrados, los más de 5.700 manuscritos, y toda la base textual que existe, tenemos el Pentateuco samaritano, tenemos los manuscritos de Qumran, tenemos la Septuaginta, tenemos tantas cosas, tantas herramientas hoy en día, y muchas personas no saben acerca de esto. Pero sin embargo, quisiera su opinión acerca de qué herramienta y qué recomendaciones le pueden dar a los hermanos
al momento de adquirir una Biblia. Uno es el tipo de traducción, si es dinámica, si es contextual. Otro, la base textual, qué base textual recomiendan. Bien. A veces también es un poquito importante si recomiendan o no la Biblia de estudios, ya que muchas veces la perspectiva de la persona está implicada en lo que esa Biblia quiere transmitir. Entonces, en sí es eso. ¿Qué herramientas le podemos dar a los hermanos? ¿Qué recomendaciones pueden dar al momento de adquirir una Biblia? Y por supuesto, ¿qué Biblia nos podrían recomendar a nivel contextual y a nivel dinámico? Muchas gracias. Bueno, mire, adquirir una Biblia depende para qué la quieras. ¿Qué objetivo tienes con esa Biblia? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el objetivo de hacer un devocional con tu bebé, con tus niños, con tu familia, pues hay una Biblia para eso. Yo voy a dejarle más bien esa pregunta para José. Yo te diría una cosa. Yo me consigo la Biblia textual que trabaja José y la NTV o la PDT. Y para preparar mi sermón, por ejemplo, el caso es que ¿para qué la quiere? La pregunta es ¿para qué quiere la Biblia? Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, para preparar un sermón, yo utilizaría la Biblia textual de José, y para predicarlo en el púlpito, utilizaría la NTV o la PDT. Pero es una respuesta muy generalizada. José, ¿qué pasó la pelota? No nos hemos puesto de acuerdo, mi hermano Rafael y yo. No. ¿Verdad, hermano? No. Y yo haría exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Me preguntaría para qué quiero la Biblia. Y para esas dos cosas tan importantes que mencionó mi hermano Rafael, yo adquiriría las dos. De hecho, las tengo. Las tengo y otras. Hermanos, y siempre es muy interesante y muy bueno comparar versiones. Ahora, nuestro hermano preguntaba también por la base textual. Es decir, si la persona quiere estudiar la Biblia en función de los textos originales, es decir, del griego y del hebreo, entonces podemos hablar ahí de una base textual, que es la que obviamente se ha utilizado para traducir la Biblia textual y la nueva traducción viviente, por ejemplo. ¿Qué bases textuales recomendamos? Una es la Biblia Stuttgartensia, para el texto hebreo, para el texto masorético hebreo. La edición, en el caso del griego, la edición 28 de Nestle, o la otra, que creo que ya va en la quinta edición revisada, que se llama el texto del Nuevo Testamento, The Greek Text of New Testament, una cosa así. Es esta, miren ustedes. Esta que ustedes ven aquí. Esta es la otra edición del Nuevo Testamento griego. Esta es una edición especial para traductores porque el aparato crítico está reducido a las variantes más importantes. Bueno, recomendaría eso. Si alguien va a estudiar la Septuaginta, algo que yo recomiendo mucho también, le recomendaría la Biblia que ha editado la Sociedad Bíblica Unida, en inglés, sí, Sociedades Bíblicas Unidas, United Bible Society. Ellos han editado un texto de la Septuaginta estupendo, el de Ralphs, creo que es RALHFS, Ralphs, recientemente corregida por Hanhart. Muy interesante la obra de Hanhart porque él y un equipo de lingüistas del más alto nivel está trabajando en una edición de la Septuaginta impresionante. Se puede conseguir esta sí en Logos Software, los 15 volúmenes que han editado hasta este momento. Impresionantes, por ejemplo, yo la tengo y la uso mucho. Tengo, por ejemplo, no sé, en el libro de Génesis. Son 3 libros dedicados al libro de Génesis. Uno para el texto
y 2 para el aparato crítico. Impresionante todo lo que han hecho. Tienen 70 años trabajando en este proyecto de la Septuaginta. Han Hart ha ocupado el lugar de Ralphs. Y bueno, es muy impresionante. Entonces yo recomendaría la Septuaginta de Ralphs, el Nuevo Testamento, edición 28 de Nestle, o este que les acabo de presentar, y la Stuttgartensia para el texto hebreo masorético. Esto para quien quiera estudiar en las lenguas originales, lo cual mi hermano Rafael y yo recomendamos ampliamente. Sí, ambos, todos los textos, yo igualmente, exactamente, coincidimos exactamente en esas recomendaciones, sobre todo las tres que mencionó el hermano. Se pueden conseguir en Sociedades Bíblicas Unidas de cada país y el precio es relativamente asequible. El precio para hacer ese pote de tremendos libros es un precio realmente asequible. La Septuaginta, la Biblia hebraica Stuttgartensia y el texto griego del Nuevo Testamento, ya sea del Nestlé o la otra edición de Sociedades Bíblicas, esos 3 o 4 libros se consiguen baratos relativamente en Sociedades Bíblicas de cada país. Se pueden pedir también por Amazon. No son realmente caros para aquellos que, como Anderson pregunta, la base textual. Y en la primera parte de la pregunta, pues entre más Biblias tengan, mejor, Biblias confiables. Yo hasta hace poco, cuando tenía las conferencias de la historia de la Biblia en español, me llenaba la boca diciendo de que cualquier Biblia en español es buena, pero últimamente han salido unas versiones que ya no puedo decir eso, ¿no? Pero entre más Biblias confiables tengan, y para eso ustedes pueden consultar con Lucas, con el profesor Septién o conmigo en nuestros correos electrónicos, si tienen alguna pregunta después de en el futuro, ¿no? Estamos dispuestos a colaborar. Entre más textos, como decía la idea del profesor José, entre más versiones de la Biblia tenga, las puede comparar mejor. Mínimo la Biblia textual y una Biblia como la NTV o la PDT, mínimo. También, desde el punto de vista familiar, una Biblia ilustrada para niños, ¿por qué no? Eso también hace falta. Depende para qué quieres la Biblia. Yo con mucha pena a las 9 tengo que retirarme, así que me da pena si no puedo estar más allá de las 9. Así que para las preguntas bien difíciles, déjenlas para después de las 9 para que las conteste José. No, yo también me tengo que ir a las 9, fíjate que coincidimos eso, porque sabes que, hermano, que tengo una reunión familiar aquí en tu casa, hermano. Y mi mujer me amenazó, y sabes, como ninguno de ustedes va a acabar durmiendo en la azotea con 3 gatos que hay allá arriba, ¿verdad? Si yo llego tarde, bueno, pues ustedes me van a perdonar. Anderson, por favor, entonces, máximo 2 preguntas más y cerramos. Sí, listo. Bueno, voy a seleccionar aquí 2 preguntas del público, ¿verdad? Una es, ¿qué consejo darían a una persona que utiliza para predicar en una congregación un texto crítico, mientras que dicha congregación usa una base textual como el Textus Receptus? Es decir, piensa que es recomendable, que no sería bueno, viendo que el público está utilizando base textual del Textus Receptus, estar utilizando para predicar una Biblia, por ejemplo, como la BTX, que es texto crítico. Bueno, pues yo diría que qué afortunada esa iglesia que tiene a una persona que está citando una Biblia basada en el texto crítico. Sí, yo pienso que, mira, igual, hay también que tener en consideración la audiencia, ¿no? Pero miren que hoy en día se puede poner en la pared del local de reuniones, del lugar de reuniones, los textos que uno está citando y no hay confusión. Antes, como no había posibilidad de eso, pues a veces sí uno prefería tener la misma Biblia que está usando la congregación o la audiencia. Pero yo te aseguro que hoy en día la audiencia no está usando una sola versión de la Biblia, la misma versión de la Biblia. Entonces, lo más bonito lo innovó el hermano Rick Warren cuando escribió ese libro Una vida con propósito. No quiero decir que el libro sea bueno o malo, sino me refiero a que él revolucionó, porque antes la gente solamente usaba una versión de la Biblia y cada capítulo de ese libro, que es un libro pues devocional, un libro de lectura general,
empieza con un texto de la Biblia en diferente versión. Entonces, si uno tiene ese aparatico, ese videobino, como lo llaman en cada país, en el que uno cita y coloca atrás de uno en una transparencia el texto que uno está usando, yo no veo que haya problema ni confusión, porque uno puede utilizar su texto basado en el que tú mencionas, o uno inclusive puede usar varias versiones en el mismo sermón o en el mismo estudio bíblico que esté dando. Hoy en día es muy fácil, no va a haber confusión, estoy seguro. Y entre mejor texto bíblico tenga para su exposición, pues mejor va a ser el mensaje. Perfecto, hermano, muchas gracias. Bueno, por último, por razones de tiempo, es una pregunta para nuestro hermano Antonio. Y es que ¿cómo va el trabajo con una quinta edición de la BTX? ¿Cómo va eso? Hermano, va avanzando. Ha habido la necesidad, por ejemplo, de hacer una especie como de interlineal de todo el Nuevo Testamento, en el caso del Nuevo Testamento griego, y parece ser que escuchan solamente que yo me refiero al texto del Nuevo Testamento, y es que esta es realmente la parte en la que siento que tengo mayor experiencia y expertise. Estamos haciendo esto porque queremos hacer una evaluación general de todo el Nuevo Testamento, tomando en consideración muchísimos detalles, por ejemplo, en cuestiones del verbo, particularmente del participio, que es una sección de la gramática griega sumamente versátil, a veces muy elusiva, que requiere de una traducción muy, muy exacta, sin caer en ese literalismo chocante en que a veces de que algunas versiones hacen gala, sino tratando de suavizar y de transmitir fielmente este asunto, el tema, por ejemplo, de muchas expresiones idiomáticas, el uso, por ejemplo, del artículo para una serie importante de versículos, si debe usarse el indeterminado o no, o cuando no hay artículo debe sencillamente privarse la traducción del artículo, y un centenar de preguntas más y de énfasis que hemos venido descubriendo al paso de los años. Y confiamos en que pues pronto esté disponible y sea un instrumento realmente útil en las manos de los creyentes, para que con más ganas puedan ustedes comprar la Biblia textual y también la nueva traducción viviente, y tengan las dos. Sí. Yo tengo una pregunta para José también. Es que el texto tuyo, a mí me gusta mucho el texto tuyo de griego, porque muchas veces el problema no es del griego, el problema es de la ignorancia nuestra de nuestro propio idioma, o en general de la gramática en general. Y tú partes del conocimiento del idioma materno de la persona que está estudiando el griego, y con base en ese conocimiento que tiene la persona y el análisis de su propia lengua, tú lo vas llevando al conocimiento del griego. Pero no he vuelto a ver ese libro como disponible. ¿Cuándo va a salir la siguiente edición? Con mucho gusto te informo. Fíjate que la primera edición que sacó CLIE se agotó al poco tiempo, y vi la necesidad de producir una segunda edición, no una reimpresión, hermanos hermanos, sino una segunda edición donde hay una serie de por ejemplo, toda la cuestión que tiene que ver con, bueno, no te la hago larga aquí, pero tiene mucho que ver con algunos aspectos que he modificado, y además, hermano, fíjate que la dividí en 4. Ha salido hasta este momento solamente el primer volumen. El 4º volumen está por salir, yo creo que más o menos en un mes. El 4º volumen está dedicado a ejercicios y sus respuestas, porque, como tú sabes, el texto es autodidacta. Es decir, cada quien lo puede ir llevando a su propio
paso tiene las respuestas a todos los ejercicios y a todas las prácticas para revisar que se aprendió correctamente la parte teórica. Estoy viendo cómo puedo hacer para que el libro, los 4 volúmenes puedan venderse no solamente a través de Amazon.com, sino Amazon.com, Colombia, Argentina, porque se volvió carísimo, hermano, el envío. A veces cuesta hasta 2 veces lo que cuesta el libro. Y esto dificulta muchísimo a los hermanos la adquisición. El formato es nuevo. Creo yo que está muy agradable a la vista. El volumen 4 está por salir y yo confío que a fin de año, hermano, tengo los 4 volúmenes, pero para quien quiere comenzar, el volumen 1 está por lo pronto a disposición de Amazon.com y estoy ahorita platicando con la persona que me hizo el favor de subir el libro a Amazon para que podamos tenerlo en los Amazon de todo el mundo hispano, hermano, para que sea de fácil adquisición, sea muy barato. No es de pasta dura como el otro, pero tiene una bonita presencia y va a resultar más barato. Sí, uno de los problemas que tuve yo cuando joven y que tienen es que se ponen a estudiar el griego del Nuevo Testamento en una traducción de una gramática hecha para otro idioma. O sea, prácticamente tienen que estudiar 3 idiomas. Y por eso me gusta tu texto. ¿Y es CLIE también la que lo está editando? No, hermano, ya no, porque con CLIE saldría muy, muy, muy caro. Y tienes tu razón, el asunto es que se enseña el griego desde nuestro marco lingüístico español, para evitar esa triangulación, ¿verdad?, que mencionas. Bueno, hermano, muchas gracias por su respuesta. Muy edificante. Lucas. Bueno, primeramente muy agradecido a los profesores José Antonio y Rafael por dedicarnos este tiempo a este puñadito de la Grey del Señor. Una sugerencia que voy a hacer de pronto para generar un contacto de pronto entre nuestros escuchas y ustedes más cercanos, vamos a abrir una sección en la página de Escuela de Alejandría, donde vamos a dejar un foro abierto donde puedan responder los 2 profesores a preguntas de las personas. Entonces, estén atentos allí. Cuando subamos este video a las redes, ahí ponemos información adicional. Muchas gracias, profesores. Gracias a todos los hermanos que nos acompañaron. Esperamos que este haya sido un tiempo de edificación, de su agrado. Si algo les molestó, nos disculpan. Les cedo el saludito final y la despedida a nuestros profesores. Adelante, profe, despidan ustedes a su público. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias Lucas, gracias muchachos y todos los hermanos que estuvieron escuchando esta tertulia. Fue un honor para mí haber participado con José en esta tertulia. Que Dios les bendiga ricamente. Hermanos, pues me uno a cada una de las palabras de mi hermano. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los que han hecho posible la transmisión, a todos los que dieron también su tiempo para acompañarnos en esta tertulia, y que el Señor les multiplique y el Señor bendiga todo el trabajo de sus manos. Que descanse con sus familias, quédense en casa y que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Profesores, podéis ir en paz. Muchas gracias. Para que no me los van a regañar.